es: elige hoy mismo a quién servirás. Elige hoy mismo a quién servirás. En el libro de Deuteronomio, después de Moisés, Dios puso a un hombre de nombre de Josué para guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Quizá tú sabes la historia. Y sabes, fue un reto muy, muy grande, y el hombre perfecto para ese desafío era Josué. Josué había estado al lado de Moisés desde muy chico. Si lees tú la palabra, vas a darte cuenta y vas a ver ahí donde habla de Josué a un lado de Moisés, y te das cuenta que este chavo estaba ahí con él desde muy joven. Josué había sido uno de los dos, si recuerdas, que entró a Canaán, a la tierra prometida, la tierra de leche y de miel. Y fue uno de los dos que trajo un informe positivo. De los 12 espías que entraron, solo él y Caleb fueron los que llegaron y dijeron: va a estar bien, sí hay gigantes, pero Dios está con nosotros. Josué tenía un corazón y compromiso a Dios, y era notable en su vida. Se puede decir que Josué, tenía un corazón que no se preocupaba de su propio bien, sino por el bien de los demás. Ese era Josué. Pues a final de su vida, después de haber guiado a Israel a la tierra prometida, salen de Egipto, van por los 40 años en el desierto. Después de llegar, después de dividir la tierra, porque a él le tocó dividir entre los tribus, a ustedes les toca esta frontera de aquí, de acá, del mar, y ya después de dividir todo, después de derrotar a todos los habitantes de la tierra, Josué ya está listo para morir. Y Israel va a llegar a una nueva etapa en su vida con el Señor. De 110 años, Josué convocó a todas las tribus de Israel. Y ahí delante de todo, no sabemos cuántas personas eran, les recuerda de todo lo que Dios había hecho por ellos. Empieza con la promesa de Génesis capítulo 12, de la promesa a Abraham de ser una multitud. Y sigue de ahí hablando de la liberación milagrosa de Egipto y la posesión de la tierra en la cual se encontraban. Dios había sido fiel al pueblo de Israel. Dios había cumplido sus promesas, y ahora eran una innumerable cantidad de personas, y ahí delante de todos está por morir, les empieza a hablar. Y ahí dentro de su discurso, de lo que él les dice en Josué 24, puedes anotarlo, hay como por versículo 14, les dice esto, fíjense, dice: por lo tanto, teman al Señor y sírvanle con todo el corazón. Echen fuera para siempre los ídolos que sus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirvan únicamente al Señor. Pero, fíjate, si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. De ahí tomé el título de nuestro mensaje. Si tú niegas al Señor a servirlo, entonces decide tú, elige tú hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del río? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, el versículo famoso, nosotros serviremos al Señor. Y ahí, después de estas palabras tan hermosas, de este reto que Él les da, la gente totalmente atónita con lo que Josué acababa de decir, dicen esto ellos: nosotros, dicen, nosotros jamás abandonaríamos al Señor ni serviríamos a otros dioses. Dios es el que nos rescató, nos liberó, hizo milagros ante nuestros propios ojos. Si tú te sabes la historia de Israel, sabes que fue una buena respuesta, pero fue mala la ejecución de esa respuesta, y pronto se encuentran sirviendo a los dioses de la tierra. Pues igual al pueblo de Israel,
nosotros tenemos que decidir a quién vamos a servir. ¿Vamos a servir a los dioses, a los ídolos de la tierra o al Dios único? Creo que todos diríamos que a Dios, ¿verdad? Si les pregunto, creo que aquí en este ambiente diríamos, no, yo a Dios, igual que los israelitas. Y hoy vamos a tratar con ese tema. Hoy aquí en nuestro texto, en capítulo 10, versículo 14 en adelante, Pablo regresa a un tema que ya hemos visto. Si tú has pasado tiempo aquí con nosotros, recuerdas que Pablo ya tocó el tema de las cosas sacrificadas a ídolos, si se puede comer o no comer de estas cosas. Hoy Pablo nos va a dar una exhortación, nos va a decir, huyan de los ídolos. Pero no solo eso, Pablo nos explicará lo que pasa cuando uno trata de hacer esto, de beber la copa de Dios y de la copa del enemigo. Es decir, tienes como un pie que quiere seguir a Dios y un pie que quiere seguir al mundo. Nos va a hablar un poquito de eso. Y finalmente Pablo nos anima a vivir una vida que se enfoca en imitar a Cristo. Y al final creo que vamos a tener la respuesta en cómo podemos nosotros elegir bien. Y ya que has elegido, ¿cómo es que puedes llegar a lograrlo en una manera exitosa? Entonces lo vamos a dividir de esta manera. De nuevo, si tomas notas, versículo 14 a 15 va a ser la amonestación. Entonces en tus apuntes ahí puedes poner la amonestación. Versículo 16 a 22 van a ser ejemplos de lo que es la comunión. Ejemplos de lo que es la comunión. Y luego versículo 23 a el primer versículo de capítulo 11, porque realmente versículo 1 debe de ser parte de capítulo 10. Recuerdan, capítulos y versículos fueron puestos ahí después, o sea, no son como inspirados por Dios, ¿sí? Fueron puestos ahí después para que a nosotros se nos facilite poder leer la Biblia. Entonces, ese versículo debería haber sido parte de, o sea, va con el contexto, pero 23 a versículo 1 de 11 es cómo vivir para Dios y solo para Dios. ¿Cómo vivir para Dios y solo para Dios? Entonces, para ya no perder más tiempo, vean conmigo la amonestación, versículo 14 y 15. Dice, por tanto, amados, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Dice Pablo, ustedes, Corintios, los que son tan sabios, juzguen a ver si lo que digo es correcto. Y esto, ¿sabes?, apela a los corintios, porque los corintios se jactaban de ser una gente muy filosófica, de ser una gente muy estudiosa y educada. Pablo les dice, huyan de la idolatría. ¿Saben? El huir de la idolatría no era lo que requería inteligencia o sabiduría de los corintios, sino que lo que les está por decir, eso es lo que sí realmente requiere inteligencia y sabiduría. Pero aquí les dice a lo que ya había tocado el tema, lo que ya había dicho, idolatría. Huyan de la idolatría. Ahora, si no estuviste con nosotros, tengo que rápidamente recordarles lo que viene siendo la idolatría. Porque a veces pensamos en esa palabra y pensamos en ¿qué será? Un altar, ¿sí? Pensamos en ciertos cuadros, ¿no? Y decimos, esa es idolatría. O vemos hacia el Cerro del Cubilete, ¿no? Y decimos, qué idólatra la persona que sube a adorar. Pero idolatría es todo lo que toma el lugar de Dios en tu vida. Esa es la idolatría. Para ellos, y porque vamos a ver unas cosas en contexto a ellos, o sea que realmente no van a aplicar a nosotros, para ellos el contexto en específico era comer carne sacrificada a ídolos.
Y en ese contexto les está diciendo, huyan ustedes de la idolatría. Ahorita regresa a eso para que encaje todo. Hay dos cosas en la Biblia que nos dice Dios que debemos de huir de. Solo dos. Uno, debemos de huir de la fornicación. Ya lo vimos, 1 Corintios 6, 18. Huye, dice, de la fornicación. Pablo se lo dice a Timoteo en su segunda carta a Timoteo en capítulo 2, versículo 22. Le dice a Timoteo la misma cosa, le dice, huye de las pasiones de la juventud. Estamos hablando de las mismas cosas. Y la otra cosa es de la idolatría. Huye de la fornicación y huye de la idolatría. La idea de huir de esa palabra es que literalmente busques seguridad por vuelo. Si estás conmigo, que busques seguridad por vuelo, o sea, lánzate, córrele, dale la espalda. Pienso en José. Ustedes que están estudiando Génesis con nosotros en miércoles saben de lo que hablo. Cuando la esposa de Potifar viene a él, ¿qué dice? Dice que él huyó, él corrió. Esa es la idea, que nosotros seamos aquellos que evita, que literalmente la palabra es desaparecer. Huye, desaparécete de la idolatría. Saben, a veces pensamos que podemos jugar, por decirlo así, con el pecado. Pensamos que ese pecado en el cual nos estamos deleitando, que pensamos que eso es, realmente no es. Pero en el momento, o sea, ponte a pensar, si el pecado no era divertido, nadie lo haría. ¿Conmigo? O sea, ponte a pensar. Y porque es divertido y el enemigo lo sabe, a veces nosotros pensamos que podemos jugar con esas cosas y que solo va a afectar una área de nuestra vida. Y pensamos si tu pecado, lo que es, no sé, no le quiero poner nombre, porque si doy un ejemplo, solo voy a quizá tocar a un grupo de personas y no a todos. Pero cualquier cosa que tú pongas delante de Dios, pensamos que esa cosa que involucra quizás nomás una parte de tu vida, solo eso va a afectar y estamos equivocados. Pensamos que ese pecado solo nos afecta a nosotros y no a los demás. Estamos totalmente equivocados. Las cosas que nos aferramos a hacer, aunque sabemos que es pecado, tienen un impacto más extenso de lo que pensamos. Pablo usa esta segunda división, ejemplos de lo que es la comunión, para darnos ejemplos, de lo que pasa cuando realmente comulgamos con algo. En este caso, idolatría. En nuestro caso, cualquier cosa, pecado puede ser que nosotros estamos como jugando con y entreteniendo y que no queremos dejar ir en nuestra vida, sea lo que sea, aplícalo a tu vida personal. Pero aquí nos va a decir de eso, cómo es que estas cosas nos afectan en una manera como más profunda y está como más involucrado de lo que solemos pensar. En decir, no, es que solo eso me afecta a mí, sin pensar que afecta si tienes familia, a tus hijos, afecta a tus parientes. Yo recuerdo tenerle que pedir perdón a mi mamá por los años. Yo fui muy vago y me extravié desde los 12 años, ya andaba perdido. Pero de los, no sé, de la edad que pude empezar a manejar, yo iba a la escuela y no regresaba hasta la 1, 2 de la mañana cada noche. Y sin pensar, yo pensé, pues solo me afectó a mí. Sin pensar, después me dijo mi mamá y me partió el corazón, que cada noche que yo no llegaba a la casa, ella me esperaba. Se desvelaba y nunca lo supe. Yo a veces llegaba así tropezándome porque pues, andaba un poco embriagado. Y yo pensando que cerré la puerta así muy despacio, no vaya a despertar a nadie, y mi mamá despierta. Y jamás me dijo. ¿Sabes lo que hacía? Oraba por mí. Y después le tuve
que pedir perdón porque yo no tenía idea que mi pecado, mi idolatría la estaba afectando a ella de tal manera. Y me partió el corazón y gracias a Dios me ha perdonado. Pero no es solo una área de nuestra vida a la que afecta, sino que afecta a todo. Fíjense los ejemplos que nos da aquí de esa comunión. Son 2 ejemplos. Vamos a ver el primero, son versículos 16 y 17. Dice, la copa de bendición que bendecimos. Entonces, recuerda, está hablando de huir de la idolatría, cómo es que nos afecta, y aquí nos empieza a dar el ejemplo. La copa, porque parece ser como que Pablo, o sea, estás hablando de algo y luego acá, o sea, enfócate por favor, Pablo. Pero está enfocado, fíjate. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. No sé si lo vistes, pero ahí les va, vamos a verlo. Dice, y obviamente Pablo aquí está hablando de qué, de la cena del Señor. Está hablando de lo que hacemos nosotros cada primer domingo del mes, cosa que tú puedes hacer en tu familia si deseas tú participar de la cena del Señor. No me necesitas a mí, tú puedes hacerlo con tu familia. O sea, está abierto para todos. No necesitas ni al sacerdote, ni al pastor, ni al padre para tú tomar de la cena del Señor. Y aquí hablando de esta cena del Señor, habla de la copa y del pan. Ahora, antes de seguir hay que no malinterpretar lo que está diciendo aquí Pablo. Algunos dicen, y de nuevo, no estoy para pisar callos, pero lo tengo que decir. Porque algunos dicen que algo místico sucede cuando tomamos los elementos, ¿sí? Y dicen que literalmente se convierte el pan y el vino, el pan y el jugo, lo que seas, que se convierte en el cuerpo y la sangre literal de Cristo. Tomamos versículos como estos, versículos como estos para formar su doctrina y están fuera de contexto. ¿Sabías que si tú quieres puedes tomar un solo versículo y formar una doctrina? Errónea, pero la puedes formar. Si no ves el contexto, Pablo no está hablando de eso. Ahora, ¿cuál es el contexto? Pues, ustedes lo saben, ya se los dije, huir de la idolatría. El ejemplo que nos está dando aquí es lo que pasa cuando tú te unes a algo. Tiene que ver con transubstanciación, que es lo que dicen los que piensan eso. Absolutamente no. No tiene que ver nada con el pan y el vino convirtiéndose en eso. No, nada, absolutamente. Pero eso hacen. Y lo ven y toman versículos como esto. Pablo está hablando de lo que sucede cuando tú te unes con otra cosa. Cuando tú comulgas, ¿estás conmigo? Con otra cosa. Son 2 cosas que está diciendo aquí Pablo. Fíjate, a ver si los podemos ver bien. La primera cosa es que hay 2 participantes en esta comunión. Cristo y nosotros. Hay una comunión entre nosotros y Él cuando estamos participando en la cena del Señor. Reconocemos, ¿qué pasa? Bueno, a lo mejor tú dices que pues a mí como me sirve como de refrigerio cuando estamos tomando ese. Me encanta el primer domingo porque sé que pues me van a dar un refrigerio. No venimos a tomar de la cena del Señor para un refrigerio. Sino que lo que pasa cuando lo estamos haciendo, cuando tomamos la copa, cuando tomamos el pan, es que estamos reconociendo lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? O sea, es lo que debemos de hacer. No sé tú, pero es lo que yo hago. Y que me estoy uniendo a Él, a lo que Él hizo por mí. Lo estoy aceptando, lo estoy recordando. Por eso es que participamos en la cena del Señor.
Y por eso es que a veces yo digo, cuando participamos, y digo, si tú no eres creyente, recuerdan, digo, no participes de esto, o sea, deja que pase el platillo. ¿Por qué? Porque si no has puesto tu fe y tu confianza en Jesús, entonces no hay comunión. ¿Están conmigo? ¿Para qué lo haces? Se convierte en, ¿sabes qué? En un ritual, en algo que no tiene significado. ¿Por qué? Porque es más allá de solo tomar algo para, Señor, si lo tomo tú me vas a bendecir. Él ya te bendijo. No tienes que tomar eso para que Dios te bendiga. Entraste aquí a este lugar ya bendecido por Dios. Pero cuando lo tomamos, dice, estamos participando, estamos en comunión de la sangre de Cristo, de su cuerpo partido. Estamos recordando lo que Él ha hecho por nosotros. Pero ¿saben? Ese es el punto que está tratando de hacer aquí Pablo. Para la persona que no cree, el que no se ha unido a Cristo, esto no tiene significado. Pero, ¿qué tal el que sí cree? Fíjense en verso 17. Cuando tú y yo participamos, aunque somos muchos, lo hacemos como un solo cuerpo. Entonces el que no ha puesto su fe y confianza no tiene parte de esa comunión, no es parte de ese cuerpo, no se está uniendo a ninguna cosa. Pero el que cree, somos un solo cuerpo. Y hay algo muy interesante que sucede durante la cena del Señor. No sé si te has fijado, pero cuando estamos compartiendo de la cena del Señor, tenemos algo en común. Y en ese momento ya no hay hombre ni mujer. En ese momento no importa niño ni adulto, niño que ha aceptado, que sabe lo que está haciendo, que sus papás le han permitido tomar de la cena. No hay diferencia entre empresario o profesor, velador y abogado o lo que sea. No hay diferencia, somos un solo cuerpo. ¿Sí te has fijado? Durante ese tiempo todos nos acercamos a Dios con la misma necesidad, con la necesidad de recordar que Él perdonó nuestro pecado. Y ya no importa lo que has logrado aquí en este mundo, somos un solo cuerpo. ¿Sí ves la unidad? O sea, va más allá de decir, no es que yo tengo mi grupo de lo que sea, ¿sí? Y yo pertenezco al grupo de esto, y yo soy el grupo de esto, o entre mi negocio tenemos el grupo que nos reunimos porque todos tenemos el mismo oficio. Ya no importa, todas esas cosas como que se desvanecen y ahora tenemos una comunión porque todos tenemos la misma necesidad. Todo cambia para el creyente durante ese tiempo. Ahora somos un solo cuerpo con una necesidad, y a mí siempre me sorprende, porque en ese momento empiezo a pensar, o sea, yo los estoy viendo a todos ustedes, y veo esa comunión, todos con la copa, todos estamos en oración, todos estamos haciendo la misma cosa, estamos comulgando juntos, ¿sí? Y me pongo a pensar y los veo, y digo yo, no lo he dicho, pero en mi mente digo, por si piensas, ¿qué estará pensando el pastor? Esto estoy pensando, les voy a decir. Pienso en cómo es que fuera de lo que tenemos en común con Cristo o en Cristo, algunos de nosotros ni nos hablaríamos fuera de este lugar. ¿A poco no? O sea, sé honesto. Algunos de nosotros vemos al que lava los coches ahí donde te estacionas en el trabajo como el que lava los coches. Pero es que yo tengo mi profesión, ¿no? Entonces yo soy este y él es aquel. Y llegamos aquí y estamos igual los dos, o sea, Señor, gracias. ¿Sí ves la comunión? Hay una comunión cuando estamos participando de la cena del
Señor. En Cristo nada importa más que Él. En Cristo hay comunión. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Cuando tú no huyes de la idolatría, entonces estás comulgando con esa cosa. Y da el ejemplo, pero da otro ejemplo. Fíjate en verso 18. Dice, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Es la misma idea. Pablo podía hablar de los sacrificios en el templo. ¿Sabes por qué? Porque él lo vio o lo estaba viendo. De hecho, que aquí donde dice los que comen, está hablando en el presente. Quiere decir que esta carta fue escrita antes de 70 después de Cristo, cuando el templo fue destruido. Entonces, él está diciendo ahorita, en este momento, porque él lo vivió, él participó en un tiempo cuando hay sacrificios. Parte de ese sacrificio, si tú sabes cómo se llevaban a cabo, parte de ese sacrificio era para Dios, se quemaba en el altar, ¿de acuerdo conmigo? Si no, lee el Antiguo Testamento. Pero la otra parte, ya sea para los sacerdotes o para la gente que trajo el sacrificio, se le daba esa parte. Entonces había una comunión entre los dos. Por eso es que dice, ¿a poco no son partícipes del altar los dos? O sea, sí lo son, porque parte de eso para Dios, parte para los sacerdotes o para el que trajo el sacrificio. Hay una comunión. El punto es el mismo. Tanto como los partícipes como que comían de esa carne, o los sacerdotes o Dios, somos uno. Nos estamos uniendo al Señor. Así es que lo que tú y yo hacemos, vamos a aplicarlo, lo que tú y yo tenemos como idolatría en nuestras vidas, tiene un impacto más amplio de lo que pensamos. Ya no es solo una área, sino que tú ahora te estás metiendo de lleno a esa cosa. Y espero que lo que sea en tu vida, no tengas o no hayas ya visto el fruto de eso en cómo afecta a los demás a tu alrededor. Pero a veces lo vivimos y decimos, no vale la pena, no vale la pena. Entonces vean verso 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? La pregunta, la sabemos, es retórica, porque en capítulo 8 él ya contestó esta pregunta. Te lo leo, dice capítulo 8, dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Entonces él está como recordándole, es una pregunta retórica. ¿Estoy diciendo que es algo? No, ya sabemos que el ídolo no es nada. Esa es la respuesta a su pregunta retórica, pero fíjense en los próximos 3 versículos. Antes digo que los gentiles, ahora aquí tienes que entender que la palabra gentil es una multitud de individuos que de la misma naturaleza no están adorando al Dios verdadero. Entonces no solo está hablando del que no es judío, sino que de toda persona, porque si hay un judío que le había dado la espalda a Dios y que ahora se encontraba en un tipo de idolatría, en este contexto, en lo que está diciendo aquí Pablo, está diciendo gentil, o sea, todo aquel que no es creyente, que no ha puesto su fe en él. Antes digo, lo que los gentiles sacrifican a los demonios, sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis, dice, beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Entonces aquí en esta porción, así como el creyente participa en la cena del Señor, así como el judío sacrificaba en el altar y venía a dar su holocausto, su sacrificio,
y hablaba de una comunión con Dios, el que sacrifica a ídolos o el que no huye de la idolatría, el que está involucrado en idolatría, cualquier cosa que sea, tiene comunión con demonios. ¿Cómo? O mejor dicho, ¿por qué? Porque no puedes participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. O sea, no puedes tener un pie acá y un pie allá. Creo el único lugar donde puedes tú estar en dos lugares a la misma vez es donde hay una frontera. Cuando cruzamos nosotros a Estados Unidos, se llega a un lugar en el puente donde estamos y los niños les encanta ver esto porque llegas y dices, estoy en México, estoy en México, estoy en México y ya llegué, estoy en Estados Unidos y ahí ves las banderas y ves ahí la raya donde dices, ok, aquí sí me puedo parar con un pie acá y un pie allá y puedo decir estoy en dos países a la misma vez. Pero solo ahí, con el Señor no lo puedes hacer. Entonces para nosotros, como ya lo he mencionado, obviamente no vamos a rendirle culto a ídolos o templos, espero que no. Pero si es verdad que la idolatría es cualquier cosa que tome el lugar de Dios, entonces la pregunta para nosotros es, ¿hay algo en tu vida que le rindes culto que no sea Dios? Eso se consideraría idolatría. Y aquí por lo que está diciendo Pablo, estás teniendo comunión con los demonios. Ahora son palabras muy fuertes, lo entiendo. Pero por eso es que nos tuvo que hablar de la cena del Señor primero. Por eso es que nos tuvo que hablar de los sacrificios de los que estaban sacrificando ahí, de los judíos. Es una pregunta muy seria. Es una pregunta que a veces cala, ¿no? Cuando alguien nos lo pone de esa forma, porque normalmente no lo vemos así. Oh, yo no tengo comunión con los demonios. Pero ¿en qué área estás tratando de tomar de la copa del Señor y la copa del enemigo? Hay algo. Según Pablo, sí lo estás haciendo. Quizá tú estás aquí y estás tratando de comer de las dos mesas. Cuidado. Versículo 22 nos pregunta que si estamos tratando, fíjate, provocar a celos al Señor. ¿Estás tratando de provocar a celos al Señor? Dice Éxodo 34:14, dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, fíjate esto, Jehová cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios es celoso de ti. Esa palabra celoso es solo utilizada de Dios aquí en el Antiguo Testamento como uno que no, fíjate, uno que no soporta ningún rival. Entonces cuando alguien se trata de meter o tú tratas de meter a otra cosa en tu vida, Dios lo considera como un rival. Dice, hey, yo soy celoso de esa persona. No sé si lo habías visto, yo tengo que ser honesto, lo acabo de notar que uno de los nombres de Dios es celoso. No lo sabía. Eso me lo aprendí hace 20 años. Ah, excelente, yo aprendo cada día. Pero cuyo nombre es celoso. No acepta a ningún rival. ¿Sí ves el amor que Dios tiene para ti? Él no quiere compartirte a ti con alguna otra cosa. No lo quiere, quiere que tú vivas para Él y solo para Él. Entonces creo que nos queda muy claro que el que abiertamente, palabra clave, abiertamente participa de idolatría o de la cena del Señor o de los sacrificados en el templo, se somete a la cosa a la cual le rinde culto. Está en sumisión a esa cosa. Pero, ¿qué tal cuando no lo haces abiertamente? Cuando tú no sabes. Ahora, para nosotros es un poco más difícil, pero para los corintios todavía tenían ese problema con las cosas sacrificadas
a ídolos. Entonces vean conmigo la última división, cómo vivir para Dios y solo para Dios. Versículo 23, aquí cambia poquito el tema, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Pablo se está repitiendo. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Pablo retoma el tema del día. ¿Se puede comer de carne sacrificada a ídolos? Y aquí Pablo les dice, fíjense, eres libre. Es lícito para ti hacerlo, no hay problema. Pero no te edifica y más allá tampoco a los demás. Aquí está la cosa. Normalmente decimos, pues si a mí no me molesta, si a mí no me tropieza, pues allá ellos, ¿no? O sea, yo hago esto porque pues para mí no es pecado, para mí no es problema. Entonces, si tú me quieres ver y te molesta a ti, pues allá tú, ¿no? O sea, tú vive tu vida, yo vivo la mía. Pablo dice, ¿sabes lo que le dice Pablo a eso? Él dice, eso se llama buscar tu bien y no el bien de los demás. Porque recuerdas lo que nos había dicho cuando habló de lo que es lícito, dice que el amor diría mejor no lo hago. Amor dice no, entonces mejor no. Si a ti te va a provocar pecado o tropiezo, lo que sea, mejor no lo hago. Y esto es lo que está diciendo aquí. Pablo les está recordando. Y si somos honestos, diríamos que batallamos muchísimo con eso. Pero es que ese no es problema para mí. Pero y aquí Pablo nos da ejemplos prácticos. Vean verso 25, dice, de todo lo que se vende en la carnicería. Ahora, de nuevo, te tienes que poner en los zapatos de los corintios hace un par de mil años atrás, porque para ellos era algo muy real, muy específico. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. En contexto, en ese tiempo, Pablo dice, si vas a la carnicería, compra, come y no hagas preguntas. Y dices tú, pues eso hago yo hoy en día. Sí, porque tú no llegas allá a la carnicería y le preguntas al carnicero, ¿y eso lo sacrificaste a un ídolo o no? O sea, nadie lo hace, ¿verdad? Ya no es como vigente para nosotros hoy en el 2018. Pero el precepto es el mismo. Ve tú, pide tu carne y come, fíjate, sin remordimiento de conciencia. O sea, tú ve, tú come, tú pide, tú no hagas preguntas. Si vas a la carnicería, está en oferta el ribeye, cómpralo y disfrútalo. Cómetelo, no hagas preguntas. Pero, verso 27, que si algún incrédulo os invita y quieres ir, de todo lo que se ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora, aquí cambia la escena, ya no estamos en la carnicería, sino que viene un amigo o un conocido, tu vecino. De nuevo, tienes que regresar a Corinto. Y sale él y te dice, ¿sabes? De hecho, que tú llegas a la casa y sale el olorcito, todavía ves el carbón que como que está, y dices, mi vecino está asando algo muy rico. Y llegas y te dice tu vecino, ¿quieres comer con nosotros? Dice aquí Pablo que tú, pásale, come. Pero son varias cosas, o sea, tenemos que verlo en partes. Dice, si un incrédulo te invita, estamos hablando de ir a una casa donde probablemente va a haber ídolos, probablemente va a haber cuadros, probablemente va a haber un altarcito, va a haber velas, ¿sí? Va a haber collares colgando. ¿Tú sabes de lo que hablo? O sea, ese es el ambiente en el cual tú estás a punto de entrar. Y si esa persona te invita,
Entonces tienes que saber que va a ser un ambiente diferente a lo que tú estás impuesto a ver. Eso es muy importante notar, ¿eh? No es como que llegas y baja eso, apaga las velas, quita eso. No es tu casa, ¿sí? Respeta a los demás. Ahorita les voy a decir, tiene un punto todo esto. Pero primero es nota que es a una casa donde hay gente que vive diferente a lo que quizá tú vives. Pero la segunda cosa dice, y si quieres ir. Si viste la frase, es muy fácil como pasarla. Si entras y quieres ir, nadie te va a forzar a ir. Esto me indica algo, que nadie peca. Ni el que mata, ¿cómo dice el? No, olvídate, ok. Así es, pero no es lo que está diciendo aquí. Pero me vino a la mente eso. Nadie peca. Fíjate, ni el que decide ir, ni el que no va. Que nos lleva a cuidarnos de juzgar al hermano que va a comer con su amigo que es incrédulo. Porque ¿a poco no suele suceder? ¿Con quién estuviste? ¿Y es ese vecino donde tiene las latas de cerveza que ya hasta le salen por las ventanas? Sí, a esa casa fui. Ora por el hermanito, está comiendo con incrédulos. O sea, cuidado, ¿eh? Si quieres ir, ve. Si no quieres ir, no vayas, pero cuídate de no juzgar a los demás. Mi opinión, yo te animo a que vayas. De veras lo dijo el pastor, ya jamás vengo a esta iglesia. Yo te animo a que vayas. Ve, ¿por qué? ¿Por qué vas a ir? Porque si me sirve de mi memoria bien, yo recuerdo que Jesús hacía lo mismo, ¿no? ¿Recuerdas cuando Jesús bajó a Zaqueo del árbol? ¿Qué le dijo? Vamos a tu casa, vamos a comer. Vamos a tu casa, vamos a comer. Pero ¿a poco no había aquellos que, mira Jesús con quién está? Siempre va a haber. Cuando Jesús fue a Samaria y pasó tiempo ahí en el pozo con la mujer samaritana, ustedes saben la historia. ¿Sabes que después de eso, después de que le dice quién era, ella lo invita a su casa y sabes que Jesús va? Y no solo va, sino que sabes lo que hace, pasa días ahí con ellos. El ambiente totalmente fuera de lo que era normal para él. Pero él fue. Cuando Jesús llama a Mateo, el recaudador de impuestos, cuando Jesús llama a Mateo, ¿sabes lo que hace? Va a su casa y come con él. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a ser luz en las tinieblas. Y si tú nunca entras a donde hay oscuridad, tu luz nunca va a brillar. Es como esconder tu luz debajo de una canasta, dice la palabra. Pero tú debes de dejar que tu luz brille. Ve, participa, ve, come con ellos. No hagas preguntas. Pero la decisión es tuya. Tú decides si ir o no. Pero fíjense, se pone muy también interesante la cosa. Dice, come de todo sin preguntar. Noten que no menciona beber. Eso se me hace interesante y importante. ¿Por qué no? Porque dices, sí, pues es que fui y las micheladas estaban pero frescas y listas. Pablo no tiene que mencionar el beber. ¿Por qué? Porque ya nos ha dicho que no estemos y no andemos embriagados. O sea, es como que no les tengo que decir eso, que no participen de eso. El comer es una cosa, el beber es otra. ¿Estás conmigo? Ok, tengo que ser muy claro, porque a veces decimos, ¿y tú qué haces? Pues ando, es que con los vecinos me emborraché, porque pues dijo el pastor que vaya a pasar tiempo con ellos. No me eches la culpa a mí, ¿eh? Dice comer, no dice beber, ¿sí? No hay nada malo en decir, ¿sabes? Yo no tomo alcohol. ¿Me puedes dar un vaso de agua? No tiene nada malo con decir eso. Tú tienes todo el derecho a decirlo. Y lo deberías de
decir. No uses eso como un pretexto para ir a tomar con los vecinos, ¿eh? Que pase yo hoy por tu casa y ¿qué onda? Tú dijiste, o sea, no se vale. Come de todo, y todo es todo, a fondo. Si te dan hígado, te comes el hígado. Si te dan ribeye, te comes el ribeye. Si te dan tripitas, estás comiendo tripitas. Ve, disfruta, diviértete. Haz amistades, ¿para qué? Para que puedas compartir las buenas nuevas. Ese es el punto. Verso 28, mas si alguien nos dijere, ay, se me está acabando el tiempo, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a ídolos, no lo comáis. Ok, aquí cambia la escena, ¿no? Por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Son 2 veces que dice eso. La conciencia, fíjate, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otros? La pregunta que hacemos. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no puedo yo hacer eso? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? De nuevo, esto no es problema para nosotros, porque va a ser muy raro, creo que a nadie le va a pasar que estés ahí con el vecino y te diga, a lo mejor va a pasar, no, digo que no y luego lo haces y pasa, ¿no? Pero llegas con el vecino, te invita, comes y en lo que estás a punto de darle, sí conocen el corte ribeye, ¿verdad? Obviamente es mi favorito, ¿verdad? Ya van como 10 veces que lo menciono, pero estás como aparte, a punto de partirlo cuando te dices, ¿y sabes qué? O sea, hoy pues tuvimos una peregrinación o lo que sea. Y ahí al final, pues, sacrificamos esto a tal cosa. En ese momento te dice la palabra, no lo comas. De nuevo, no es algo que nos va a suceder a nosotros. Ya pasaron esos tiempos. Pero aquí te dice que no lo hagas. Pero fíjate que lo dice que no lo hagas por la conciencia de la otra persona y no de la tuya. O sea, para hacer testimonio a ellos. Ese es el punto. De que eso te pueda a ti, no es que, yo soy mejor que tú y te paras el cuello, o yo no hago eso, sino de que por tú decir, sabes, eso no lo puedo hacer. Quizá para nosotros en nuestro vernáculo hoy sería beber, o sea, lo que les estaba diciendo. Ándale, échatelas y luego, ¿verdad? Y ves hasta el vaporcito y dices, quiero una. Y dices, no, ¿sabes qué? Mejor no. Mejor no. ¿Por qué? Porque es para la conciencia de la otra persona, no la tuya. ¿Sí? No tiene que ver nada con tu conciencia, porque el decir no, ¿sabes lo que hace? Abre las puertas para ser testigo de Cristo. No de ser una persona mejor a los demás, sino que tú ahora tienes la oportunidad de hablar del Señor. Es para la conciencia de ellos, no la tuya. Esto era algo real para los corintios, quizá para nosotros no tanto hoy en día. Y estas cosas obviamente estaban sucediendo en la iglesia y por eso es que Pablo se tiene que dirigir a ellas. Ok, los últimos 4 versículos, ¿sí me aguantan? ¿Terminamos? Ok. Verso 31. Pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Fíjate cómo ve Dios a la gente. Los ve en 3 formas. Gentiles, judíos y la iglesia de Dios. Las promesas a Israel son vigentes hasta este día. Hay algunos que dicen que Dios se ha olvidado de Israel y que ya no existen. Esa no es verdad, cuidado. No seas tropiezo ni a los judíos, ni al gentil, ni a la iglesia de Dios. Ahí entramos tú y yo. Verso 23, como también yo en todas las cosas agrado a Dios, no procurando mi propio beneficio, sino en el de muchos, para que sean salvos. Y luego versículo 1 de capítulo 11, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Versículo 2 de capítulo 11 es otro rollo,
aguanten vara porque se va a poner bueno la próxima semana. Pero vamos a concluir viendo unas últimas cosas en estos versículos que quiero resaltar. Son 3 cosas. Para ya ponerle fin a esta pregunta de la idolatría, de comer lo sacrificado a ídolos, que obviamente era un problema para la iglesia, les dice, sea lo que sea, hazlo para la gloria de Dios. Si comes, hazlo para la gloria de Dios. Dice Pablo, ya les di unos parámetros, ahora hazlo para la gloria de Dios. Sea lo que sea. Les dice, no vivas una vida de tropiezo. Al contrario, vive una vida que salva a otros, que salva las vidas de otros. No tropieces, sino que sé útil en las manos de Dios. Y finalmente, la manera de cumplir todo esto es por ser imitadores de Pablo, así como él de Cristo. No sé si te fijaste, pero absolutamente todo gira en torno a quien has elegido a servir. Todo gira alrededor de eso. Realmente esa tiene que ser la única pregunta. Porque si tú eliges servir a Dios y solo a Dios, automáticamente harás todo para la gloria de Dios. Piénsalo. Si tú vas a vivir por Dios, entonces todo lo vas a hacer para Él. No vas a querer hacer cosas que no son para su gloria o que puede comprometer esa gloria, que puede comprometer tu testimonio. Ahora, fallamos, ¿verdad? Y la regamos, pero por eso tenemos 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Entonces regresas a Él, regresas a su gracia, a su misericordia cuando la riegas. Él te conoce, Él me conoce, Él sabe que la vamos a regar. Si tú eliges servir a Dios y solo a Dios, automáticamente vivirás una vida que agrada a Dios y que no es tropiezo para los demás, sino que al contrario los procura. Todo gira alrededor de quien has elegido. Si elegimos servir a Dios y solo a Dios, automáticamente seremos, fíjate, imitadores de Cristo. Qué audacia, ¿no? La de Pablo, de decir, sed imitador de mí. O sea, ¿de veras? ¡Qué audacia! ¿Será porque era perfecto como Cristo? No. Si tú lees lo que él ha escrito, te das cuenta que no era perfecto. ¿Será porque él nunca pecó? No, tampoco. Tampoco. Yo creo que Pablo pudo decir, imítame a mí, porque él había elegido servir a Cristo y por lo tanto lo imitaba lo mejor posible. Ese es el punto. ¿A quién vas a servir? ¿A quién vas a elegir servir? Es lo que Dios quiere de ti, que tú elijas, que tú decidas. Era una cuestión del corazón y no tanto de la acción. En tu corazón, ¿a quién has elegido servir? Y después siguen tus acciones. Las acciones vienen después de la decisión del corazón. ¿Estás conmigo? Así pasa. Tienes que decidirlo aquí primero, no nomás en lo que vas a decir. Ahora, no se trata de carne, no se trata de ídolos, no se trata de comer o no comer. Se trata de tu decisión. Lo puedes decir tú sí o no. Toma tu decisión hoy. Elige a quién vas a servir. Amén. Vamos a orar.